Vamos a hablar de tipos primitivos en Java. Entonces, Java, digamos, tiene tipos de datos que ya están definidos por nosotros y los tipos de datos primitivos de alguna manera representan como los más sencillos, tal vez, sí, sobre los cuales se pueden construir pues, otros tipos de datos. No les voy a presentar todos, les voy a presentar tal vez los que son como más generalmente son los más utilizados, pero sepan que hay otros tipos de datos que tal vez son importantes para casos mucho más específicos que cuando estamos empezando como a programar. ¿M? Entonces, digamos que de menor complejidad a mayor complejidad, por decir algo, entonces existe el tipo de dato char. Tipo de dato char se asocia con caracteres individuales de las cadenas de texto. ¿Sí? Entonces, cualquier carácter que podamos representar en un computador es de tipo char y digamos que por ahora ignoren un poquito eh, esta sintaxis con los igual. Vamos a verla con mucho más profundidad eh, en el siguiente capítulo, pero lo que sí es importante es que cuando quieran representar un carácter, lo que se llama un literal, lo agregan entre comillas sencillas, ¿sí? Diferente de los strings que van con comillas dobles, los char van con comillas sencillas. Entonces, por ejemplo, puedo representar el carácter a, el carácter arroba, eh, una tildada, ¿sí? Cualquier carácter que yo pueda representar en un computador es un char. Por ejemplo, también puedo representar el carácter del número uno, ¿sí? No es el número uno, sino es un poco como el dibujito que tiene ese número uno, ¿sí? Entonces, cada vez que vean comillas sencillas, saben que es un char, es un solo carácter, y cada vez que vean char también, acuérdense que eso es un valor que representa un solo carácter. Puntos muy importantes del char. Entonces, si yo pongo más de un carácter entre comillas sencillas, eso falla. Y si yo coloco entre comillas dobles un solo carácter, no es un char, ¿sí? No, no falla, como se dan cuenta, pero ese no es un char, ese es un string. Y pues obviamente un string es algo que puede crecer, que puede tener más caracteres, y el tipo de cosas que puedo hacer con un string son diferentes con un char. Entonces simplemente pues acuérdense, comillas dobles, string, comillas sencillas, un solo carácter. Si trato de poner más de un carácter, eso va a fallar. Y es especialmente importante porque hay otros lenguajes de programación diferentes de Java en donde yo puedo usar comillas dobles y comillas sencillas eh, como lo mismo, y en esos lenguajes no existe el concepto de char, todos son strings, así sean strings de un solo carácter. Pero entonces, bueno, Java no tiene esa libertad de usar cualquiera de los dos indistintivamente. Los sencillos son para chars, los dobles son para strings, y como les digo, son completamente diferentes a la vista de lo que puedo hacer con ellos realmente. Entonces, bueno, ese es el primer tipo de dato que les quería compartir. El siguiente tipo de dato que les quería compartir es Boolean. Entonces, Boolean son predicados. Entonces, sí, cualquier cosa que yo pueda decir verdadero o falso, eso es un predicado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo tener algo que me diga si es martes, y eso solo puede ser verdadero o falso, ¿no? Entonces, los literales de Boolean son la palabra en inglés true para verdadero y la palabra false para falso. Entonces, cuando vean Boolean, acuérdense de eso, son cosas verdaderas o falsas, el literal true para verdadero y el literal false para falso. Listo, ya habíamos visto doubles al principio de este capítulo.
El otro tipo de dato numérico que existe es los int, y los int son números enteros, pero no son números reales. ¿Eso qué significa? Que yo puedo representar números como 3, 14, -1000, pero no puedo representar números decimales. 3,14, por ejemplo, no es un número entero, es un número real o racional. Pero, por ejemplo, la edad de una persona medida en años, usualmente la usamos como un número entero. Entonces yo puedo decir que alguien tiene 16 años o 17 años. Usualmente la gente nunca dice que alguien tiene 16,5 años. Entonces, por ejemplo, un número entero es perfectamente válido para eso. Contar los números, los días de un mes, por ejemplo, llevar la cuenta de los años. Todos esos son números enteros y están asociados con la palabra int. Y vamos a ver, sí, bueno, el entero más sencillo. Entonces, para los números, entonces simplemente escribo el número como literal. Esto representa el valor uno. Si quiero hablar de números negativos, pues simplemente pongo un menos antes del número. Y los números tienen algo interesante, y es que cuando son muy grandes puedo agregar un underscore para mejorar la legibilidad del número. Entonces, si se dan cuenta, él me dice como, ah, claro, lo que usted escribe acá es 1000, lo cual es cierto. Este underscore, ese raya al piso, solamente está ahí para que sea más fácil para mí leer el número, pero no le cambia de ninguna manera el sentido. Y hay un montón de reglas menos sofisticadas de dónde puedo poner la raya al piso, pero mi recomendación es que lo usen como ustedes usan el punto cuando escriben en su vida normal. Entonces, sí, agrupan tres caracteres de derecha a izquierda. Entonces, sí, después del tercero, si hay más números, pues pónganle un underscore y así sucesivamente, ¿sí? Como les digo, hay otras formas de usar ese underscore, pero eso haría más difíciles de entender el código. Entonces, simplemente utilícenlo como usarían ustedes el punto en la vida real. Y lo mismo, ¿no? Pues eso puede ser perfectamente eh, cualquier número, ¿no? No tiene que ser un número múltiplo de 10, sino cualquier número se puede escribir negativo y con el underscore. Y como les digo nuevamente, los int solo representan números enteros. Bueno, y al principio ya habíamos dicho que estaban los números double, y habíamos dicho que los números double son números reales, y los números reales se escriben lo mismo con los dígitos de 0 a 9, pero llevan un solo punto. Entonces, cualquier número que lleve un punto se considera un número double, un número real. Y lo mismo pueden ser positivos. Entonces puedo escribir 12,5, y pueden ser negativos, y igualmente puedo escribir números reales eh, que tengan underscore, ¿no? Que tengan una raya al piso. ¿Sí? Ninguna de esas cosas se contradice, ¿no? Entonces, el underscore sirve para cualquier tipo de número, y de nuevo, ¿no? Positivos o negativos. Entonces, sí, una vez más, les voy a poner aquí en pantalla rápidamente todos los tipos de datos junticos. Entonces, eh, char, char caracteres, para caracteres, para un solo carácter. Booleans para predicados.
int para enteros y doubles para números reales. Eh, y con estos tipos de datos realmente hay muchísimas cosas que podemos hacer en programación. Si en algún momento necesitamos hacer, representar cosas más complejas, hay una manera en que Java no lo permite hacer, pero ese no es exactamente un tema para programación básica. Entonces, por ahora nos vamos a quedar con chars, boolean, int, doubles y strings, que ya los habíamos pues, introducido antes. Y recuerden, strings están asociadas con la palabra string con S mayúscula y llevan para representar esos caracteres, para representar esas cadenas de caracteres, usamos comillas dobles. Esto se le llama el literal de el tipo de dato. Entonces, los strings tienen este tipo de literales que van con comillas dobles. Los double tienen un literal en que tengo números y un solo punto. Los enteros tienen solamente números como literales. Puedo poner un underscore para hacerlos más fáciles de leer. Eso fue otra cosa que tal vez no les conté. No, no es un solo underscore. ¿Sí? Yo puedo poner varios underscore. De nuevo, utilícenlos de la manera en que los utilizan en la vida real para hacer más fácil la lectura de los números. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que quería contarles, ¿no? Hay 5 tipos de datos que vamos a usar a lo largo de todo este material. 4 son primitivos: char para caracteres, boolean para predicados, int para números enteros y double para números reales, y strings para cadenas de caracteres. Y como les conté, eso básicamente nos va a ser suficiente para hacer bastantes cosas en programación. Y tengan en cuenta que si quieren hacer algo más complejo que no esté representado en esos 5 tipos de datos, se puede hacer, pero es un tema que veremos muchísimo más adelante.